Sean llenos del Espíritu. Las indicaciones del apóstol Pablo en Efesios 5:18 están redactadas en forma de órdenes que debe realizar el creyente. Este pasaje dice así, Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu. Así es que las órdenes aquí del apóstol Pablo en Efesios 5:18 son no embriagarse con vino y sí llenarse del Espíritu. Esta no es una sugerencia, es una orden, es un mandato. En realidad, hay muy pocas cosas opcionales con Dios. No, hay muy pocas sugerencias. La mayoría de las instrucciones de Dios son mandatos, órdenes. Y lo único que se puede hacer con los mandatos de Dios es obedecerlos. Aquí el apóstol Pablo en Efesios 5:18 se está dirigiendo al cristiano, como lo hacen todas sus cartas. Están dirigidas a los creyentes, no están dirigidas a los incrédulos. Y entonces aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose al cristiano, le dice, no hagas esto, es decir, embriagarse, pero sí haz esto otro, llenarse del Espíritu. Son dos órdenes, no te embriagues, sí llénate del Espíritu. En la primera orden creo que queda muy clara, no hay que embriagarse, no hay que emborracharse porque hay desenfreno o disolución, como dice otras versiones. Pero la segunda orden de sí ser lleno del Espíritu es donde quiero que enfoquemos este estudio y entendamos a qué se refiere con ser lleno del Espíritu. Con respecto a llenarse del Espíritu, la Biblia no quiere decir que el cristiano deba pedir a Dios que le llene de su Espíritu, porque el Espíritu Santo habita en todo creyente de Cristo. Esto ocurre cuando una persona reconoce su condición pecadora, reconoce que necesita un Salvador, pone su fe en Cristo, en esa muerte que sufrió en la cruz del Calvario, recibe por la fe también la aceptación de que Cristo resucitó entre los muertos y Dios, por su gracia, pone en esta persona al Espíritu Santo, el cual le santifica, le justifica, le hace una nueva criatura. Pero desde el momento mismo en que la persona es salvada, Dios pone de su Espíritu en esa persona. Y esta ocupación del Espíritu en el nuevo nacido, en el creyente nuevo, no la hace parcialmente, sino que lo habita con toda su plenitud. Es decir, Dios no concede una porción o un pedacito, concede a su Espíritu, a sus hijos. De esta manera, entendemos que el ser lleno del Espíritu es algo que el cristiano está indicado a hacer. Dios ya ocupa al creyente con su Espíritu. Entonces, ¿por qué dice aquí, sean llenos? Porque significa que el creyente es el que debe buscar ser lleno del Espíritu. No que el Espíritu lo llene, sino que el creyente mismo se llene del Espíritu. Tal vez una traducción más apropiada de este texto para entenderlo mejor en el español, en vez de decir ser lleno, podría ser estén siendo llenados o manténganse continuamente llenos. No se refiere a una ocasión aislada, sino a una acción constante, diaria, momento a momento, procurar esa llenura del Espíritu. Tristemente, a muchos cristianos no les interesa llenarse del Espíritu porque viven un cristianismo cómodo y sin compromisos. Llevan una vida carnal a pesar de ser cristianos. Los tales tendrían que cuestionarse si realmente son cristianos, como lo dice Romanos 8:9. ¿Realmente eres cristiano? Si llevas un cristianismo carnal, una vida más carnal que espiritual, es cuestionable que sea realmente cristiano una persona que vive así. El verdadero creyente no se limita solo a tener a Cristo como Señor de su vida, sino que también se interesa por la llenura del Espíritu de Dios, el Espíritu que ya habita en él completamente. Un verdadero creyente no se conforma con un cristianismo superficial, sino que busca fervientemente su crecimiento, su madurez espiritual. Entonces,
¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu significa que le cedemos todo el control de nuestra vida a Dios. Nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra atención, nuestros recursos, todo nuestro ser, se lo rendimos a su voluntad. Ser lleno del Espíritu significa dejar que Él controle nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras emociones. Ser lleno del Espíritu es lo mismo como dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Es que la carne muera en nosotros, que las obras de la carne mueran en nosotros y vivan las obras del Espíritu en nosotros. Ser lleno del Espíritu significa ser conducido, dejarse conducir por el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, sean llenos, dejen que el Espíritu Santo los controle, los domine y no la carne. La llenura del Espíritu es tomar la palabra que Cristo nos ha dado y dejar que more en nuestro corazón, que rija nuestra vida, que nos guíe, que gobierne nuestras acciones, nuestras intenciones. Es decir, para ser lleno del Espíritu, necesitamos llenarnos de la palabra de Cristo. El Espíritu ya lo tenemos, Dios lo puso en nosotros. Ahora depende de nosotros qué tanta autoridad le cedemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el Salmo 119, versículo 11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es ser lleno del Espíritu, llenarse de la palabra y ser obediente a los mandamientos de Dios. Oremos a nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque entendemos que cuando venimos a ti, Señor, cuando rendimos nuestra vida a ti y te recibimos como el Señor de nuestro ser, tú colocas en nosotros a tu Espíritu. Dice tu palabra que es como un sello, como una certificación de que somos tus hijos. Solamente tus hijos tienen a tu Espíritu. Y sabemos, Señor, que tú lo das en toda su plenitud. Y a partir de ese momento depende de nosotros que tanto hagamos caso al Espíritu, que tanto nos llenemos de tu palabra, que tanto la obedezcamos, que tanto la pongamos en práctica, para que entonces cumplamos con esta ordenanza que nos dejaste en Efesios 5:18 de ser llenos de tu Espíritu. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado todos los recursos, todas las herramientas que necesitamos para lograr esto. Ayúdanos, Señor. Convéncenos, Señor, cada día, Padre, a ser, Señor, más rendidos a tu voluntad, más deseosos de obedecerte, Señor, para que de esta manera, Padre, mueran en nosotros las obras de la carne y así seamos llenos plenamente de tu Espíritu. Te lo pedimos, amado, en el nombre de Jesús. Amén.